¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otra entrevista en Punto Convergente TV, el programa institucional de la Universidad Católica Argentina. Hoy vamos a hablar de libros y cuentos. Y qué mejor cuando un libro y un cuento se vincula con un proyecto, ¿no? Y está involucrada la universidad. Por eso contamos con la presencia de Mariana Di Marco. Ella es licenciada en Letras, especialista también en literatura infantil, ¿sí? Es docente de la universidad y también es becaria doctoral UCA CONICET. Marina, muchas gracias por acercarte a este espacio de nuestra biblioteca. Por favor, un placer, gracias a ustedes por el interés en el proyecto y en este tema que para mí es fundamental, que tiene que ver con lo que es el ser humano, ¿no? A todos nos gusta que nos cuenten historias también. Bueno, justo estás en la biblioteca de la UCA, ¿no? Estamos haciendo la entrevista en este espacio. Contanos de qué se trata el proyecto y cómo surgió. El proyecto empezó gracias a una persona muy especial, una doctora en filosofía de la Universidad de Padova, Giovanna Mioli, que ahora está como profesora visitante en la UCA, y nos trajo esta inquietud de querer hacer un taller de filosofía para niños. Ella le interesaba mucho lo que es el área social, ¿no? De compromiso social en la UCA, entonces pensó en una actividad que fuera de aprendizaje y servicio, ¿no? En la cual los propios alumnos de una cátedra universitaria pudieran desarrollar un taller de filosofía para niños presentándolo a niños de un colegio, ¿no? En este caso fue el Colegio Buen Consejo, que es solo de niñas, y en este colegio los alumnos de las cátedras de ética, de psicopedagogía y de mi cátedra, que es la cátedra en la que soy asistente, ¿no? Que es Teoría y Análisis del Discurso Literario 1, de segundo año de letras, pudimos armar ese taller en el cual un poco la idea es contribuir al proceso de formación, ¿no? De los alumnos, permitiéndoles tener una vinculación social con los contenidos que parecen muy abstractos que ellos están estudiando, ¿no? En el caso de los contenidos filosóficos, éticos, que a veces pueden quedar muy en abstracto como conceptos, y en el caso de teoría y análisis del discurso literario, bueno, un análisis de los textos que es muy de la inmanencia textual en el periodo que a mí me toca enseñar, es decir, nos quedamos solo en el texto, que vemos lo que el texto tiene para decirnos, y es un tipo de análisis que fue muy fructífero a nivel teórico, pero en el cual no se prestaba atención, por ejemplo, a la sociedad, al contexto de la vida del autor, sino a la pura inmanencia textual, a los componentes textuales. Sin embargo, logramos que eso, que parece muy teórico, se bajara a tierra para nuestros alumnos gracias a algo que es ético, es social y es cultural, que es el valor del compartir una lectura. Eso te iba a preguntar justamente. ¿Cómo lo tomaron tus estudiantes cuando le dijiste, mira, vamos a hacer un proyecto en donde lo que vamos a analizar, trabajar y ver, lo vamos a ofrecer y aplicar con chicos? ¿Cuál fue la respuesta? Bueno, porque lo descolocó, me imagino, un poco. Sí, totalmente. Hubo dos reacciones, que es la reacción ante la otredad, ¿no? Ese niño que es algo otro, algo distinto de mí, pero que yo también fui o que puedo conservar dentro. Dos reacciones que son un poco dos caras de una misma moneda, ¿no? El pánico y el entusiasmo, ¿no? El miedo y el entusiasmo que los acompañaban por igual, en mayor o menor medida cada uno, dependiendo de la relación que cada uno tuviera con niños. Había uno que dijo, cuando llegamos al colegio, un muchacho dijo, yo desde que egresé de la secundaria no volví a pisar un colegio. Bueno, pero ellos, si el día de mañana van a ser profesores, o incluso yo soy licenciada, pero trabajo en colegios, tienen que tener ese contacto con esa parte institucional también de la educación formal. Y en cuanto al contacto con los niños, fueron muy bien preparados, o sea, venciendo entre ellos y acompañándose, porque era un trabajo en equipo. En esta cuota de miedo y entusiasmo, lograron preparar algo poniéndose en el lugar del chico, que me parece lo fundamental para toda experiencia con literatura infantil y también con filosofía para niños. Poder tomar al niño no como un vaso, un continente vacío que yo tengo que llenar, sino como alguien que me puede dar algo también a mí y que puede procesar las cosas de un modo distinto. Se busca estimular hábitos de pensamiento, ¿no? Luis María Pesetti, en el prólogo de un libro de filosofía para niños que es muy interesante, él dice algo así, no cito textualmente, pero dice, no tenemos que preguntarnos, la pregunta no sería ¿cómo hacer para hacer filosofía con niños en la escuela? La pregunta es, ¿cómo hacer para que la escuela no ahogue el instinto filosófico natural que todos los niños llevan dentro? Esas ganas de asombrarse, de preguntar, de indagar acerca de la realidad en sus esencias más puras, que es, en definitiva, el objetivo desde Aristóteles, ¿no?, de la filosofía.
Dijiste que esos chicos les dieron muchas cosas. ¿Qué fue lo que les dieron a ustedes? Bueno, creo que la principal ganancia fue una visión de sí mismos como lectores de un modo distinto. Solemos imaginarnos que un lector, imagínate un lector, ¿cómo te lo imaginas? En general tiene anteojos, no, primero. Pero ¿cómo te lo imaginas además? Te lo imaginas solo, te lo imaginas rodeado de libros, quizás en una biblioteca como esta, te lo imaginas en silencio, ¿no? En un ámbito que a veces puede ser un poco una analogía, hacíamos con mis alumnos de la Torre de Marfil, ¿no? Hay una imagen del poeta, como un mito de que el poeta está en una torre de marfil, y ahí también puede estar el lector, es el que sabe todo, ¿no? El que lee, el que sabe, quizás el modelo borgiano del lector también, pero ellos se encontraron con que ser lector también es compartir la lectura, es ponerle voz a textos que no son propios para entregárselo a los demás y que ese otro a su vez me devuelva, bueno, sus preguntas, sus inquietudes. Hay una construcción colectiva de conocimiento en los talleres de filosofía para niños que yo creo que como diagramamos estos talleres que llegaban a lo filosófico pero partían de lo literario, se revaloriza también esa cuestión que analizaban los teóricos de la inmanencia textual, que es la forma del cuento, cómo está escrito, por qué viene este personaje acá, por qué se desarrolla de esta otra manera, y cómo esa estructura, que podría parecer una cáscara de nuez vacía, que después hoy en día se usa para hacer dibujitos, videojuegos, ¿no? Cualquier cosa, en el fondo tiene una trascendencia antropológica, ¿no? Te agrego algo más. Para mí, por lo menos en mi caso, los libros también sirven para transitar emociones y vivencias. Yo tengo 2 nenes chiquitos y cuando nos vamos a dormir, a veces depende de la experiencia del día, que puede haber sido buena o mala, es el libro que eligen porque transmite determinadas sensaciones y también sirve para poner en palabras esa emoción vivida en el día. Totalmente. Bueno, Paul Ricoeur, el hermeneuta, él dice que la lectura la obra se completa recién en el dinamismo de la lectura, ¿no? El autor viene con todo su mundo interno y ese mundo de algún modo se vuelca en el texto y ese texto tiene una configuración, tiene recursos literarios, tiene una estructura, tiene metáforas, tiene comparaciones, tiene imágenes sensoriales. Ahora, ¿cómo se configura ese texto? No es la única forma en la que tiene que ser leído. Entra en un mundo interno que también trae el lector. Y eso los chicos lo traen más a flor de piel a veces que uno, ¿no? Y no tienen ciertos filtros, entonces son capaces de expresar ese mundo interno de manera mucho más explícita y así validan lecturas de la obra que no son contrapuestas al sentido de la obra, sino que lo que hacen es relacionarlas con su propia vida. Y eso es la verdadera lectura, ¿no? Hablamos ya de lo que te dieron los chicos, ¿no? ¿Cuáles fueron los logros y los resultados que ustedes tuvieron con el proyecto? Bien, yo creo que en principio voy a empezar por la negativa porque lo que nos señalaron desde el colegio, tanto los docentes como las chicas, las alumnas del colegio y nuestros alumnos universitarios, fue que les hubiera gustado que fueran más encuentros, porque por cuestiones logísticas, imagínate que yo tengo solo 7 clases en la cátedra, pudimos hacer una sola, hicimos muchos encuentros preparatorios, pero una sola de las clases la pudimos volcar a ir al colegio. Y las nenas dijeron, bueno, nos gustaría que hubiera sido más, porque el objetivo último es desarrollar hábitos de pensamiento, ¿no? Permitir pensar de otro modo, en un pensamiento cuidadoso, creativo, crítico en los niños, en estos talleres de filosofía para niños. Ese es el objetivo de los talleres, como los plantea el filósofo norteamericano Matthew Lipman, que es el que inventó el método. Pero nosotras le sumamos la parte de lo literario, ¿no? Y creo que entonces diría que como ganancia, si bien no llegamos a hacer ese desarrollo que necesitaba cierto tiempo de maduración, de generar un hábito de pensamiento, sí pudimos sembrar una pequeña semilla de pensamiento filosófico y decir, miren que esto se puede hacer. Es posible a través de preguntas que ustedes se hacen sobre un texto, que entre todos lleguemos a generar un conocimiento distinto. Trabajás mucho con la literatura infantil. ¿Por qué es importante que un chico lea cuentos? Es fundamental, primero porque le permite procesar, quizás desde lo emocional, como vos decías, y también desde lo psicológico en general, le permite procesar de un modo distinto
las cosas que vive cotidianamente, ¿no? Esto de poder volcar la realidad, y a medida que vamos separando lo que es ficción de lo que es realidad, nos vamos dando cuenta de hasta qué punto los juegos que ellos hacen, ¿no? Ellos se van dando cuenta de hasta qué punto los juegos que ellos hacen tienen un poquito de realidad, un poquito de ficción, y cómo eso les permite sentir mejor, pensar mejor, obrar mejor, y por lo tanto también, en última instancia, formar una sociedad mejor, ¿no? Y no estoy hablando de que tengan que leer siempre cosas que sean con valores, ¿no? Esta literatura explícitamente pensada, quizás hasta en algún punto termina siendo medio panfletaria, moralejística o demasiado didactizante para mi gusto. No estoy hablando de que tienen que leer solo ese tipo de textos, ¿no? Hay muchos textos que, sin apuntar a eso, cuentos para niños como los de Graciela Montes, por ejemplo, que son más humorísticos, o Emma Wolf, hablando de autores argentinos solamente, pero que son Matilda, la gran novela de Roald Dahl, sin ser explícitamente mensajísticos, no tienen un mensaje, pero tienen una estructura, ¿no? Que tiene a veces que ver con lo heroico, que tiene a veces que ver con la resolución de algún tipo de conflicto. Hoy en día el tema de la resolución de conflictos en los colegios es fundamental que lo enseñemos, casi como algo transversal a todas las áreas, ¿no? Mi marido es maestro, ahora es director de escuela, y él decía, bueno, cuando enseñamos a resolver problemas en matemática, también le estamos dando herramientas al chico para que cuando tiene un problema en su casa, quizás una situación de violencia doméstica incluso, lo pueda llegar a decir, lo pueda llegar a expresar, lo pueda llegar a resolver o encontrar una resolución, por lo menos en su pequeño mundo. Para mí la ficción es algo fundamental. No solo tener un escape, ¿no? Porque muchos dicen la ficción, la literatura es evasión, es fantasía. Sí, es cierto, es eso. Podemos tener un escape, pero al mismo tiempo hay ciertas ficciones, los mitos griegos con los que trabajamos nosotras o los cuentos tradicionales. Yo trabajé en particular con los chicos de letras con Caperucita Roja, ese fue el cuento que llevamos al Buen Consejo. Son obras que nos hablan de algo que está más allá. No solo nos entretienen o nos permiten llegar a la fantasía, sino que a veces, como decía Tolkien, tienen una verdad ulterior. Son mentiras, puede ser, ¿no? Mitos. Puede que sean mentiras, pero nos hablan de una verdad más profunda que esa cáscara de fantasía que pueden tener. Y también fomentan la imaginación y la expresión en los chicos, con lo cual es muy bueno eso. Para cerrar, porque viste el tiempo en la tele es tirano, ¿no? Como dicen siempre. Hablaste recién de Caperucita Roja. Los libros infantiles cambiaron su sentido y sus contenidos, ¿no? ¿Qué reflexión puedes hacer con esos libros tradicionales que antes te hacían leer y la oferta que hay ahora? Bueno, lo primero que hay que aclarar es que los cuentos tradicionales no estaban dirigidos para niños, ¿no? La mayoría de ellos surgen en un contexto de oralidad, donde las primeras versiones ni siquiera están escritas, después son puestas por escrito, ¿no? Por autores como los hermanos Grimm. Entonces eran obras que quizás alguien las sabía y la contaba, y todo el pueblo estaba ahí, no solo los niños. Y después se fueron seleccionando y fueron quedando como parte del canon, si se quiere, de la literatura infantil. Y hoy en día lo que hay es una gran cantidad es como la literatura infantil hoy en día, las editoriales, es una usina de versiones, ¿no? Versiones y reversiones del mismo cuento, en el sentido en que vos decís que cambiaron, muchas veces se suprimen ciertos elementos de violencia o se los acompaña de imágenes que hablan de lo metaficcional, ¿no? Hay una versión, no recuerdo el autor, pero hay una versión de Los Tres Chanchitos donde se trabaja con la misma noción de qué es un cuento y qué es lo que estamos leyendo. O el mismo Luis Pesetti tiene una versión Caperucita Roja, como la contaron para Jorge, donde se trabaja esta cuestión de lo metaficcional. Creo que lo importante es considerar esta semilla de relato, la importancia del relato, para mí, que es eterna en todos los cuentos, o que al menos debería hacerlo en una versión seria, ¿no? Marina, ¿cuáles son los próximos pasos para este proyecto que empezó? Formamos un equipo con Giovanna Mioli, con la licenciada María Sol Rufinar, que también es de la UCA, en el cual estamos buscando, desarrollar materiales, no poder escribir, para que se puedan replicar actividades semejantes en otros ámbitos, ¿no? Quizás que otros docentes puedan trabajar con aprendizaje y servicio para llevar esta misma experiencia a otros lugares,
acerca de lo propio de la filosofía, que sería el desarrollo de hábitos de pensamiento, y también de lo propio que es la literatura, que es respetar la materialidad del texto, ¿no? ¿Por qué esta palabra y no otra? ¿Por qué esta imagen sensorial y no otra? Si es un libro ilustrado, ¿por qué este color y no otro, ¿no? Y todo eso creo que es una interdisciplinaridad muy favorable, que va en línea con las investigaciones que se están desarrollando en la universidad. Felicitaciones por el proyecto y muchas gracias por tu visita a Punto Convergente TV. Por favor, un placer. Gracias a vos.